La cocina mexicana es una de las más variadas y deliciosas del mundo entero. En opinión de muchos, la mejor. Dentro de esta se encuentra la del sureste del país, siendo uno de los platillos típicos más populares la cochinita pibil, símbolo de la conquista y permanencia de los métodos culinarios prehispánicos, que ha llegado incluso a tener su propio día, el 1 de mayo. La cochinita pibil, o en maya, pipiquequén, como he mencionado, es un icono gastronómico que une dos culturas, la española y la maya, en un delicioso platillo que de manera personal es uno de mis favoritos, que en especial no he probado ninguna como la que preparan en la zona del sureste del país. Por eso, en este video quiero compartirles mi receta personal que he ido adaptando a través de los años de recetas tradicionales de cochinita pibil, además de un poco de su historia, las distintas formas de degustarlo y la forma tradicional y la adaptación de prepararlo. La cochinita pibil es una preparación mexicana que tiene como principales ingredientes al cerdo y al achiote, que proviene del estado de Yucatán y que en sus orígenes era utilizado como el platillo estrella para el Hanal Pixán o comida de las ánimas, la celebración de Día de Muertos. En la época prehispánica dicha preparación se preparaba con faisán, pecarí, que es un tipo de jabalí, venado y pavo, y posteriormente con la llegada de los españoles se introdujo la carne y la manteca de cerdo, combinando en el siglo XV ambas culturas. Su nombre proviene de su elaboración, pib, que significa horno, que hace alusión a un hoyo en el suelo en el que se hornea, cuyo procedimiento podemos ver actualmente en la elaboración de la barbacoa, y el sufijo bil significa participio o cosa, es decir, cosa horneada. En este caso el nombre completo sería cochinita o, en todo caso, cerdo horneado. Este método de cocción era el favorito de la comunidad maya, ya que aparte de ser eficiente y cocinar muy bien la carne, lo que daba tiempo suficiente para realizar diferentes rituales o ceremonias mayas. Como dato, las personas que se dedican al trabajo del pib se llaman shpib si es hombre o shpib si es mujer. Este procedimiento, según la técnica maya, consta de cavar un agujero en la tierra y posteriormente colocar leña, que tradicionalmente proviene de los árboles catzín o chucum, caracterizados por tener una leña dura, la cual permite que el calor dure más tiempo. Ambos son comunes en la zona. Posteriormente se coloca una cama de piedras y después tradicionalmente se envolvía la carne en hojas de plátano o también se puede colocar en tinas de metal. Posteriormente el horno se tapa con láminas de zinc y después con hojas de roble para mantener el sabor de la preparación. Después se coloca una capa de tierra y se deja hornear. Aproximadamente un cerdo entero tarda de 16 a 22 horas en cocinarse. Dentro de sus ingredientes más importantes se encuentra el achiote, el cual brinda el color y sabor tan característico de este platillo. Anteriormente, antes de ser parte de la elaboración de la cochinita pibil, se utilizaba como pintura corporal para rituales mayas y aztecas, aparte de utilizarse en la selva como repelente de insectos. Igualmente, el achiote era molido a mano y pintaba las manos de color rojo de las mujeres que lo elaboraban, lo cual les daba un estatus de sagradas durante los rituales del Hanal Pixán o Día de Muertos. El achiote es un árbol originario de Centroamérica y de México, el cual produce un fruto de unos 6 centímetros de largo, que cuando madura libera sus semillas rojas, las cuales son trituradas mezcladas con algunas otras especias y hierbas para formar el recado rojo, el cual es una pasta naranja que es indispensable para preparar la cochinita pibil. El cerdo, según se tiene registro, se intentó introducir a México en invasiones anteriores a Hernán Cortés, y ya que se intentaba viajar con ellos desde España, nunca llegaron vivos a México. No fue hasta 1519 que Hernán Cortés los trasladó desde Cuba y más de 3.000 ejemplares de cerdo ibérico llegaron a nuestras costas. Dicho animal fue muy bien recibido gracias a su gran adaptación y su facilidad de reproducción, aparte de que se utiliza casi al 100%, empezando desde su piel, su grasa, su carne y sus vísceras. Actualmente para la receta se utiliza cerdo americano, pero en Yucatán se utiliza una cruza del cerdo ibérico original traído por los españoles llamado cerdo pelón mexicano, el cual por su gran calidad de carne y los cuidados que se tienen se puede catalogar casi como orgánico. La naranja agria y la naranja en general es uno de los frutos más queridos en México,
Es rico en vitamina C y aceites esenciales. Su pulpa está formada comúnmente por 11 gajos llenos de jugo, con sabor que va de lo ácido a lo dulce, dependiendo de la especie. Dicho fruto llegó a América en el segundo viaje de Colón y se ha adaptado muy bien al clima mexicano. Tradicionalmente para la receta se utiliza naranja agria, pero puede adaptarse perfectamente con cualquier tipo de naranja y algunos limones, para contrarrestar la acidez. Pimienta. En la receta original se utiliza pimienta gorda o xocosúchil, la cual es originaria de Centroamérica y de México. Proviene del árbol de pimienta dioicia. Además es muy adaptable a los alimentos, por lo que se puede mezclar con muchas especias o hierbas de olor y en general realza sus sabores. Tanto la pimienta como el árbol pueden utilizarse como aromatizante y es un insecticida efectivo contra el gorgojo del maíz. Igualmente se puede utilizar en perfumes, cosméticos y esencias. El ajo, que llegó a América en el siglo XV a mano de los españoles, el cual actualmente es una pieza clave en toda la cocina mexicana, gracias a su gran sabor y olor, el cual también es un importante antibiótico que sirve como insecticida y también como un remedio muy eficaz para picaduras de insectos. Y finalmente la sal, que tradicionalmente se usa proveniente de las costas de Yucatán. Dependiendo de la zona y quien prepare la receta, esta sufre diversos cambios, incluyendo más o menos hierbas de olor o distintas especias. Igualmente algunos otros líquidos como vinagre blanco. Por otro lado, el origen del taco de cochinita se da al mezclar el pan azteca con la cochinita pibil ya preparada. Uno de los ejemplos de estas recetas es este que tenemos aquí, que data de aproximadamente 1800 y pertenece al compendio de la Organización por la Preservación de la Comida Mexicana. A continuación les presento la adaptación de la receta tradicional, que en mi opinión tiene un resultado muy parecido al original, pero adaptada a los ingredientes que podemos conseguir muy fácilmente en Puebla. Tradicionalmente puedes consumirla sola, en tacos o incluso en una torta, pero gracias a su versatilidad muchas personas han comenzado a utilizarla en tostadas, relleno de tamales o incluso en burritos. Igualmente hay que mencionar que su fiel amigo es la mezcla de habanero con cebolla morada, macerado en limón o en jugo de naranja agria, el cual indudablemente mejora su sabor, que no está diseñado para que pique la carne, sino para mejorar todos sus sabores y enaltecerla. Para nuestros ingredientes necesitamos 1 kilo de carne de puerco. En lo personal utilizo la mitad de costilla y la mitad de lomo, pero puedes utilizar desde cueritos hasta lo que tú quieras, cualquier parte del cerdo se puede utilizar. 5 dientes de ajo grandes, 8 unidades de pimienta negra normal, 4 unidades de pimienta gorda, un paquete de achiote la anita de 100 gramos, una cucharada sopera de sal, 1/4 de taza de vinagre blanco, 200 gramos de manteca de cerdo, el jugo de 5 naranjas, si son muy dulces le puedes agregar el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de aceite de oliva, 6 hojas de laurel, una pizca de tomillo, un manojo de albahaca, una pizca de orégano y agua suficiente para cubrir la carne. Para servir puedes acompañarlo con tortillas de maíz recién hechas y de preferencia pequeñas. Puedes también utilizar una torta o comerlo solo. Y también, como mencioné antes, cebolla morada fileteada con un poco de chile habanero y macerada con jugo de limón o de naranja. El procedimiento es muy sencillo. Simplemente necesitas colocar toda la carne en una olla suficientemente grande para contener todo el líquido que la va a cubrir y la carne. Posterior a colocarla, agregamos todo el jugo de naranja y de limón sobre esta. Posteriormente, licuamos los ajos, las pimientas, el achiote, la sal, el aceite de oliva, el vinagre blanco, el laurel, el tomillo, la albahaca y el orégano. Y si hace falta le agregamos un poco de agua a esta mezcla. Una vez perfectamente licuada, la agregamos a la carne y la llevamos al fuego. Antes de taparla, agregamos el agua suficiente para cubrirla, unos 5 centímetros por encima del tope de la carne, y agregamos también la manteca de cerdo. Tapamos y dejamos cocinar aproximadamente 1 hora y media más o menos. Mientras se cocina es recomendable agregar agua para que al final nos quede suficiente caldo. Una vez que la carne esté suave, se saca de la olla y se deshebra perfectamente. Después de esto, se colocan tortillas formando tacos
y como es tradicional en algunos estados, como es el caso de Campeche, se pueden bañar o simplemente agregar un poquito más de caldo para que quede húmeda la carne. Y finalmente se acompaña con nuestra mezcla de cebolla fileteada, habanero y limón. Espero que les haya gustado la receta y les prometo que si se animan a realizarla les va a quedar un resultado muy rico. Finalmente me permite colocar mis conclusiones personales del curso. Personalmente, el curso me pareció muy interesante y enriquecedor, ya que yo estaba más familiarizada con la gastronomía y cultura del sureste del país, así como del estado de Puebla. Sin embargo, en mi caso personal me tocó exponer sobre estados del norte, Baja California y Baja California Sur, y la verdad fue una experiencia completamente diferente, ya que aunque solamente realicé una investigación, se me hizo fascinante el cómo es que cambia la cocina de una costa u otra. Por ejemplo, conocí a la cocina de Veracruz, que es completamente diferente a la cocina que se realiza en Baja California, independientemente de que se utilizan casi las mismas proteínas al momento de realizar los platos. Por otro lado, fue realmente interesante conocer muchos de los estados del país, así como su cultura, su historia y la forma en la que las tradiciones que comúnmente existen en cada uno de los estados se van transformando independientemente del lugar en donde se encuentren. Como por ejemplo el cambio que puede tener el Día de Muertos en Puebla, a Michoacán, hacia el norte, que por ejemplo en Chihuahua casi no se celebra, o el Hanal Pixán que se celebra en Yucatán. Por otro lado, también me lleva muchas ganas de visitar otros lugares, así como los restaurantes de los chefs más representativos de México, a los cuales algunos no tenían ni idea de su existencia y que sin embargo le otorgan a nuestra cultura y a nuestra gastronomía un enfoque completamente diferente, sin olvidar todas las tradiciones por las que ya es famosa. Y finalmente, me agradó el dinamismo que hubo en cada una de las exposiciones dadas por mis compañeros y en particular las actividades que cada uno proponía al finalizar su exposición para contrarrestar los conocimientos que nos habían explicado, provocando con esto retener mejor la información y, como ya mencioné, haciendo más dinámica la clase. Eso sería todo. Muchas gracias.